células del epiblasto posteriormente migran por el surco primitivo entre el epiblasto y el endodermo intraembrionario, formando al mesodermo intraembrionario, ¿sí? Formando al mesodermo intraembrionario. Itzel, ¿me recuerdas? Donde había dos estructuras en donde no se formaba mesodermo intraembrionario, y era porque estaba unido el epiblasto al endodermo intraembrionario. Itzel, ¿me quieres contestar cuáles eran esas dos estructuras? No me acuerdo. No te acuerdas. A ver, Luis. Sí, era en la membrana cloacal y la bucofaringea. Efectivamente, efectivamente. A nivel de la membrana bucofaringea y de la membrana cloacal. Ahí no había mesodermo intraembrionario porque está unido el epiblasto al endodermo intraembrionario. ¿Sí? Aunque hay un tercer lugar en el que se forma porque las células del epiblasto migran por la fosa primitiva, hacia la membrana bucofaringea y forman esa tercera estructura que evita que ahí se forme mesodermo intraembrionario. Brenda González, ¿me puedes decir cómo se llama? ¿Cómo se llama esa estructura que se forma y que es el tercer lugar en donde no hay mesodermo intraembrionario? Brenda. No te oigo, Brenda. Brenda, arregla tu micrófono, no se oye nada. Bueno, no sabe. Guadalupe Leiva. ¿Qué se forma? Guadalupe Leiva, quiero verte. Aquí estoy. ¿Ya me ves? ¿Ya te veo? Okay. No sé, no me acuerdo. No te acuerdas. Joana, ¿qué se forma? ¿La notocorda? La notocorda, ¿verdad, Joana? Muy bien, Joana. Bien. Y fíjense bien cómo el mesodermo intraembrionario, ya habíamos dicho, se divide en tres partes, un paraxilo, un intermedio y un lateral. El lateral separado por una cavidad llamada celoma intraembrionario, ¿sí? Y divide en dos partes al mesodermo intraembrionario lateral. Un somático que se une con el ectodermo, y forma la somatopleura. Y un esplácnico que se une con el endodermo intraembrionario y se llama esplacnopleura. Sí, el mesodermo intraembrionario lateral se une, ¿sí? El somático al ectodermo, formando la somatopleura. Y el esplácnico se une al endodermo intraembrionario, formando la esplacnopleura. ¿Sí? Vemos aquí cómo la notocorda induce al ectodermo. Dicen los libros suprayacente. ¿Qué quiere decir? Arriba de él. Suprayacente, arriba de él.
¿Para qué lo induce? Para que prolifere y forme una estructura llamada placa neural. Placa neural. ¿Quién induce al ectodermo? Es la notocorda. ¿Dónde se forma esa placa neural? En el ectodermo. En el ectodermo. Recuerden que ya no es epiblasto, es ectodermo. Y vemos cómo en este ectodermo la notocorda sigue induciendo a la placa, ahora induce a la placa neural para que se invagine. Para que se invagine y forme al surco neural. Forme al surco neural. La notocorda sigue induciendo ahora al surco neural e induce que los extremos mediales, fíjense bien del surco, los extremos mediales del surco se unan para formar un tubo llamado tubo neural. Tubo neural. Y los extremos laterales se separen. Los extremos laterales se separen, formando las crestas neurales. Formando las crestas neurales. ¿Sí? Y aquí vemos cómo se vería, fíjense bien, aquí vemos cómo la notocorda induce a las células del ectodermo para que proliferen y formen a la placa neural. Induce a la placa neural para que se invagine y formen el surco neural. Y vemos cómo este surco se transforma en el tubo y en las crestas neurales que no vemos en este corte. ¿Sí? A ver si estamos bien ubicados. Fíjense bien, aquí está la cavidad amniótica. Vean mi esquema. Esta es la cavidad amniótica. Este es el saco vitelino secundario. ¿Cómo se llamará esta capa que hay aquí? Ectodermo. Ectodermo. ¿Cómo se llamará esta capa que está aquí? Endodermo. Endodermo intraembrionario. Endodermo intraembrionario. ¿Cómo se llamará esta estructura? Mesodermo paraxil. Mesodermo intraembrionario paraxil. ¿Y este sería quién? El mesodermo Interno, el intermedio, El intermedio. ¿Y este sería el mesodermo qué? lateral, intraembrionario lateral. Intraembrionario lateral. ¿Qué más? Medio. Esplánico. Somático. Este Ah, es el somático. somático. Que les decía yo que se une al ectodermo para formar ¿qué? La La somatopleura. somatopleura. ¿Y este qué sería? El esplánico. esplánico. El esplácnico, el mesodermo intraembrionario lateral esplácnico, que se une al endodermo intraembrionario para formar ¿a quién? La esplanopleura. A la esplacnopleura. Y esta cavidad que es Celoma El intraembrionario. celoma intraembrionario. este es el celoma intraembrionario. ¿Esa estructura quién es? La La notocorda. notocorda. No. La notocorda es esta, miren. El tubo neural. El tubo neural. El tubo neural. Este es el tubo neural. Y aquí estarían las crestas neurales, que no las vemos. Sí, aquí estarían las crestas neurales. Fíjense bien, estas son las aortas, aortas dorsales. ¿Qué va a suceder? Fíjense bien. Estos extremos que vemos aquí, estos extremos se van a dirigir hacia adelante. Vamos a quedar claros que, fíjense bien, esta es la parte donde está el ectodermo. Donde está el ectodermo sería la parte dorsal. ¿Sí? Es la espalda del embrión.
Y hacia donde está el endodermo intraembrionario es la parte ventral, es la pancita del embrión. ¿Sí? Estos extremos se van a dirigir hacia adelante, hacia la parte ventral. Se van a dirigir hacia la parte ventral. ¿Sí? ¿Qué va a pasar con este saco vitelino? Va a quedar dentro, va a quedar dentro. Imagínense que esta es una tortilla, esta es otra tortilla, esta es otra tortilla. Son 3 tortillas. Estas las voy a dirigir hacia este extremo, hacia acá. Y las voy a unir aquí, las voy a unir aquí. Ahora voy a tener una cavidad dentro del embrión, llamada intestino primitivo. ¿Y que forma parte de quién? Ese intestino primitivo forma parte de quién. A ver, estos extremos se dirigieron hacia acá, se dirigieron hacia acá, y aquí se unieron, quedó este hueco, que ahora se llama intestino primitivo, y que es parte de quién. ¿El endodermo intraembrionario? No, Del saco vitelino. del saco vitelino. Parte del saco vitelino queda dentro de nosotros formando ese intestino primitivo. Y tenemos una cavidad que lo va a rodear. ¿Cómo se llama esta cavidad que lo rodea? ¿Endodermo? No. Saco Aquí hay una vitelino. cavidad que lo rodea, lo va a rodear completamente. La cavidad ¿De crónica. la apnea? La cavidad amniótica, la cavidad amniótica. ¿Sí? ¿Quién va a envolver? ¿Qué lámina embrionaria va a envolver como un mameluco a todo el embrión? Embrioblasto. ¿El qué? ¿El ectodermo? El ectodermo. El ectodermo. Por lo tanto, ese ectodermo nos va a formar al epidermis. Epidermis, parte de la piel. Pelos, uñas, glándulas sebáceas, glándulas sudoríparas, glándulas sebáceas, glándulas sudoríparas, glándulas mamarias y el esmalte de los dientes. El esmalte de los dientes. Cuando les digo epidermis, incluye mucosa bucal, mucosa del tercio inferior del ano, mucosa del tercio inferior del ano, mucosa vaginal, ¿sí? Todo eso lo forma el ectodermo. Es el mameluco de nuestro embrión. El endodermo intraembrionario se encuentra revistiendo al intestino primitivo. Por lo tanto, nos da origen al epitelio de revestimiento y a las glándulas de los órganos del aparato digestivo, del aparato respiratorio y del sistema genitourinario.
Repito, el endodermo intraembrionario reviste al intestino primitivo, esa cavidad que quedó adentro del embrión, y nos da origen al epitelio de revestimiento y a las glándulas de los órganos del aparato digestivo, respiratorio y genitourinario. ¿Sí? Fíjense bien. El tubo neural nos va a dar origen, al sistema nervioso central. El tubo neural nos da origen al sistema nervioso central. Las crestas neurales al sistema nervioso periférico, La notocorda nos da origen a los núcleos pulposos de los discos intervertebrales. Nos da origen a los núcleos pulposos de los discos intervertebrales. Y fíjense bien, el mesodermo intraembrionario paraxil, se separa del intermedio y nos forma estructuras llamadas somitas. ¿Sí? Estas somitas van a tener tres porciones. Una porción llamada dermotomas, una porción llamada miotomas, y una parte llamada esclerotomas. Los dermotomas nos dan origen a la dermis. Los miotomas nos dan origen al músculo esquelético. Y los esclerotomas nos dan origen a cartílago y hueso. Repito, el mesodermo intraembrionario paraxil se separa del intermedio, formando las estructuras llamadas somitas. Esas somitas tienen tres porciones. Una porción llamadas dermotomas que dan origen a la dermis, una porción llamada miotoma que dan origen a los músculos y una porción llamadas esclerotomas que dan origen al cartílago y al hueso. El mesodermo intraembrionario intermedio nos da origen a el sistema genitourinario. ¿Sí? El mesodermo intraembrionario lateral. Somático nos da origen, ¿sí?, a las cavidades torácica, abdominal y pélvica. Y el mesodermo intraembrionario lateral esplácnico, nos forma al sistema cardiovascular. Y además nos forma al músculo liso, y al tejido conectivo, de los órganos del aparato digestivo, respiratorio y genitourinario. Ese mesodermo intraembrionario
lateral esplácnico nos forma al sistema cardiovascular y nos forma al músculo liso y al tejido conectivo de los órganos del aparato digestivo, respiratorio y genitourinario. Con esto terminamos la clase hoy, ¿sí? Tenemos menos de un minuto. Nos veríamos mañana, nos vamos a ver mañana, ¿sí? A las 11. Mañana a las 11, ¿sí? Estudien, por favor, vamos a seguir preguntando. Mañana, desde aparato reproductor masculino, femenino, y ayúdense con sus cámaras y sus micrófonos, ¿sí? Por favor, estudienle bien.